Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad Pública ya dieron por resuelto el conflicto con miembros de la Policía Federal, ayer un juez aceptó una demanda interpuesta por uno de los inconformes. Los policías no están de acuerdo con ser incorporados a la Guardia Nacional. Exigen respeto a sus derechos laborales, pero autoridades dicen que no hay nada de qué preocuparse. ¿Es así o como dice el presidente detrás del movimiento Hay Mano Negra? Veamos el contexto. Aunque persisten inconformidades entre elementos de la Policía Federal incorporados a la Guardia Nacional, las autoridades de esta corporación descartaron una segunda mesa de negociaciones. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la evolución de la Policía Federal está en la Guardia Nacional. Vale la pena pagar el costo si es para mejorar y consolidar a nuestra propia institución. Desde principios de julio, policías han protestado contra bloqueos en varios puntos del país por la cancelación de prestaciones y por no tener información clara sobre el cambio. El 3 de julio entregaron un pliego petitorio con 16 demandas, entre ellas respeto a la antigüedad laboral y prestaciones de los policías y cancelar las evaluaciones realizadas por personal militar. También exigieron no alojarse en cuarteles militares y la renuncia de todos los mandos de la Policía Federal, señalando que tienen vínculos con el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad Pública aceptó instalar una mesa de negociaciones que concluyó con 13 demandas resueltas según la misma dependencia. Se acordó que ningún integrante será despedido ni se le solicitará su renuncia, pero no continuará el pago de las cuotas diarias de apoyo. También se descartó por completo indemnizar a los policías que no acepten alguna de las 10 opciones de reubicación que les ofrecieron. El presidente López Obrador dio por resuelto el conflicto, señalando que el 60% de los policías federales califica para incorporarse a la Guardia Nacional. Quienes deseen y cumplan los requisitos podrán integrarse a la Guardia y quienes no lo hagan serán asignados a tareas de vigilancia en oficinas públicas. En junio pasado, un grupo de policías que no acreditaron los exámenes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde su titular Francisco Garduño les llamó fifís por quejarse luego de dormir a la intemperie y trabajar en condiciones insalubres. Esta semana, un juez federal aceptó el trámite de la demanda de amparo que interpuso un representante de los policías inconformes y que, según ellos mismos, ya suman 10,000. Desconocen la minuta firmada con las autoridades y reclaman que no han recibido su salario debido a las manifestaciones que realizan. Punto y contrapunto. Tercer tema y último a discutir esta noche, que nos agarró en vacaciones cuando estábamos fuera durante esas 2 semanas que estuvimos fuera del aire, pero que sin duda sigue siendo un tema. El presidente dice ya se resolvió, hay mano negra, yo no entiendo qué significa esa expresión, pero el presidente dice que hay algo oscuro detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Debería haber nuevas mesas de diálogo como están exigiendo? ¿Qué pasa con los derechos laborales? Bueno, es que las hay, justo por eso está en vías de resolverse este tema. A la fecha se han atendido a 9.572 elementos que estaban inconformes con la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y efectivamente, en un cambio de gran calado de estas dimensiones, pues es comprensible pues que se generen dudas, incertidumbres, preocupaciones, y es función del gobierno despejar todas esas dudas y sobre todo garantizar los derechos laborales de los integrantes. Claro que pues todo este cambio, pues sí, o sea, vas a fusionar a la Policía Federal con marinos y con militares para tener una policía más compacta y con mayor presencia territorial. Eso pues implica preocupaciones, pero en cuanto a los derechos laborales, creo que ya se ha salido a aclarar que incluso va a haber mejoras salariales. Estábamos hablando hoy en día de 19,000 pesos, estaba comentando incluso Eduardo Guerrero. En el mejor de los casos. ¿En el mejor de los casos? Sí, alrededor de los 20,000 pesos. Sí, el mejor de 20, los casos. Entre 20, ¿no? Y no van a tener ahora el bono que les están quitando de 10,000 pesos por estar en lugares fuera de su lugar de origen. Sí, o sea, sí están anunciando incrementos salariales y creo que eso es una muy buena noticia. ¿Es una muy buena noticia? A ver, no. Yo ahí sí difiero por completo. De entrada, desde el origen, Andrés Manuel sabemos que la visión de Andrés Manuel de la seguridad pública es militarista. Hizo absolutamente todo para que así fuera. No deja de hablar de la reforma de la Guardia Nacional como un permiso legal para usar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, funciones que no les corresponden. Y desde luego la Policía Federal le estorbaba. Pero disolver una corporación que, a decir de Alfonso Durazo, es de 36,000 personas, desaparecerla no iba a ser algo tan fácil. Sin embargo, lo fue haciendo en el paso de sus conferencias de prensa, en el paso de estos primeros meses de gobierno. Yo me puse de ñoño a analizar todas las conferencias de Andrés Manuel López Obrador en donde hubo alguna referencia
a la Policía Federal, y hasta el 5 de julio, en la semana en la que explotó el conflicto, en 97 de las 149 conferencias de prensa hubieron 220 alusiones a la Policía Federal, ya sea de reporteros o de funcionarios o del mismo López Obrador. 55 alusiones fueron del propio presidente, de las cuales 26 solo habló de la coordinación entre corporaciones y de cómo iba a integrarse la Guardia Nacional con la Policía Militar y con la Policía Naval. 20 fueron sobre la insuficiencia de 10,000 efectivos con los que él dice que nada más disponía un presidente para poder atender la seguridad pública. 5 fueron sobre la no reedición de la Policía Federal, de decir que ya no sirve, que no van a reeditar la Policía Federal con la Guardia Nacional. 1 sobre Shelley Llegón. Una sola vez habló de las carencias de la Policía Federal, de como cuando quedan en los hoteles fuera porque no se les paga la noche en el hotel. Solo un reconocimiento a un operativo del Huachicoleo, solo una vez les dio un reconocimiento, y la que se me hace más irónica, tristemente irónica, de todo esto es el 8 de enero, cuando desacredita una investigación, curiosamente, de la Policía Federal sobre la corrupción de Sedena, entre otros contratistas, por el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y sencillamente dice que no existe, que el Universal se equivocó, que fue quien dio a conocer esta información. Una denuncia de corrupción de la Policía Federal hacia Sedena, que ahora es quien les palomea, los discrimina y les hace todo este tipo de malos tratos para el proceso de incorporación de la Guardia Nacional. Discriminaciones que van hasta en el tema de tener un tatuaje, en el tema entre otros temas. Para Andrés Manuel, como para sus predecesores, los policías no son personas con derechos laborales, son simples piezas de cambio. En la reforma de la Guardia Nacional, ya que hablamos de derechos laborales, ni siquiera se puso sobre la mesa reformar el 123, que tiene a los policías en una relación ajena al Estado. Si un policía federal, y con esto cierro, si un policía federal se le despide injustificadamente, no tiene derecho a la reinstalación, aunque lo gane, aunque compruebe en un laudo. Alfredo, tú estuviste en las inmediaciones de San Lázaro el 1 de diciembre de 2012, cuando la policía madreó a los chavos estudiantes que protestaban. ¿Cómo puedes defender ahora a la policía? No, es que ese es el error que tenemos de caer. No porque las malas acciones y por la mala toma de decisiones de los mandos, o la corrupción que exista, o porque haya represión, se desaparece la corporación. Si esas vamos, pues lo que ha hecho el ejército, al ejército al que le estamos dejando la seguridad pública en sus manos, pues tampoco que sea parte de la Guardia Nacional. Atención que los defiendas ahora. No estoy defendiendo. Me llama la atención la defensa, por ejemplo, del magisterio, porque es exactamente lo mismo, pero al revés. Es así les convino, ahí sí los derechos laborales sí valían, ahí sí las mesas de negociación hasta que se agotara la última de las posibilidades, pero con los policías federales no. No están pidiendo nada fuera de lo común, nada más vamos a recordarle a la audiencia que está pidiendo la Policía Federal. Uno, que no se les bajen sus salarios con una fusión que ellos no pidieron, sobre la cual no tuvieron ni derecho de consulta durante todo el proceso legislativo, ¿no? Y al que además lo que dicen es, está bien, tú me ofreces algunas opciones de reasignación y si yo no quiero ninguna de esas funciones de reasignación, me debes de liquidar. No, la respuesta del Estado es tienes de 10 sopas y la 11ª es te jodes. Entonces no hay un trato equilibrado, no hay un trato justo, y sí hay la creación de elementos de la Guardia Nacional de primera y de segunda desde el diseño institucional de la Guardia. Porque a los militares y a los marinos sí se les concedió la separación funcional para que no perdieran nunca ni antigüedad, ni rango, ni prestaciones, ni derechos ganados, y además pudieran reincorporarse a su institución armada de origen al cabo, ¿no?, de una negociación con sus superiores. Eso lo dijimos desde el principio y se veía venir este conflicto. En el caso de la Policía Federal, no solo no les dijeron qué iba a pasar con ellos, sino que además desarticularon esfuerzos bien importantes que se habían realizado dentro de esa corporación, como la Policía Cibernética, como la Policía de Investigación, como las unidades especializadas de atención a delitos dolosos como el secuestro, por cierto, que no aparecen en ningún lado en el diseño de la Guardia Nacional. Entonces ellos también están preguntando a dónde me vas a mandar yo con la experiencia de construcción de estas unidades especializadas, a dónde voy a ir. Y la respuesta es, usted va a quedar al mando de un regimiento militar, ¿no?, en donde los van a diluir para que los mandos, las tácticas, todo sea militar. Entonces a mí sí me pone
muy de malas que en este caso en particular seamos tan selectivos con los derechos laborales que sí defendemos y con los que no defendemos. A la Cuarta Transformación le indigna muchísimo que haya salarios altos, que haya privilegios, que haya prebendas no necesarias en el discurso de autoridad. Revisen al Ejército y a la Marina mexicanos, porque tienen becas en el extranjero para sus hijos, tienen sobresueldos por participar, además de sus sueldos de militares, por participar en las tareas de policía. No, no, en el extranjero, también en México, ¿eh? También, también en derechos de vivienda, de seguridad social, de salud, que no tiene ningún otro funcionario público en el país y ningún otro ciudadano. Entonces, si van a ser una corporación mixta, lo mínimo que se pedía es que hubiese un tabulador homologado para todos sus miembros, y eso no lo había. A ver, últimos 30 segundos. Perdón, primero decir que a mí me parece muy bien que las personas encargadas de la seguridad tengan buenos sueldos, tengan todas estas prestaciones, y ojalá fuera hacia arriba la homologación y no hacia abajo. Hacia todos. Hacia todos, sí. No, yo no creo que en este caso sea una cuestión de exceso. Ahora, me preocupa que esto es el inicio de una corporación que no trae nada nuevo, ¿no? Ahorita estamos peleándonos por crear esta nueva Guardia Nacional que vaya a integrar militares, policías, marinos, pero que en realidad son los mismos elementos que ya teníamos, haciendo tareas iguales o similares a las que ya venían haciendo. Y todavía no estamos hablando de todo lo nuevo que tendríamos que hacer para realmente enfrentar el crimen organizado y la inseguridad que se vive en el país. Si no logramos pasar esta primera etapa de una forma relativamente rápida, yo no sé en qué momento vamos a poder realmente empezar a ver resultados. Creo que al menos en los primeros meses ya se nos están yendo con toda esta mala coordinación, porque sí creo que hubo una falla en el trabajo, en la comunicación que se hizo con los policías, en todo este desprestigio, y también con esta división en la forma en la que a unos se les pide que pasen controles de confianza, a otros no. Y bueno, vemos que en la realidad hay gente muy valiosa en ambos lados, pero también hay gente que tendría que pasar por estos controles en ambos lados, como fue el caso de la banda de secuestradores. Y en la abdicación que salió que eran miembros de la policía militar. Lo recuperamos el lunes también este tema, o el miércoles. Va a seguir dando de qué hablar. O el martes o el jueves. O el martes, jueves. Si quieres, mañana podemos recuperarlo de nueva cuenta. Mañana viene Eder en tu lugar. Es correcto. Bueno, una pausa, regresamos para irnos con la paparrucha del día.